Hola a todos. Nuevamente nos juntamos acá. Somos un grupo de jóvenes que nos estamos juntando a estudiar distintas confesiones históricas y las vamos exponiendo de una forma sistemática distintas doctrinas. Tal como la vez pasada, hoy vamos a hablar sobre la creación. Vamos a empezar con la segunda confesión helvética. Así que en este caso voy a empezar a compartir. Ya, a nosotros nos tocó la segunda confesión helvética, a Melissa y a mí. Entonces esta se toca en un punto que dice la creación de todas las cosas, los ángeles, el diablo y finalmente el hombre. Así que de esa forma vamos a ver cómo la confesión helvética nos habla de esto. Se van a tocar 5 puntos. Primero, a Dios como creador. Luego habla en contra de los maniqueos y marcionistas. Luego los ángeles y demonios, el hombre y finalmente las sectas. Primero, Dios creador de todas las cosas. Este Dios bueno y todopoderoso, mediante su palabra, que en él y con él es eterna, ha creado todo lo visible e invisible y lo mantiene y conserva mediante su espíritu, que juntamente con él es eterno. Por eso testimonia a David diciendo: los cielos han sido hechos por la palabra del Señor, y todo el ejército celestial ha sido hecho por su espíritu. Más conforme a la Escritura, todo lo creado por Dios era bueno, creado además para provecho y uso de los hombres. Entonces, ¿qué vemos en esta parte de la confesión? Primero, que Dios es creador de todas las cosas visibles e invisibles. En Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Entonces vemos que todas las cosas, ya sea visibles como nuestro mundo, el universo, pero también las invisibles, como ya son los ángeles y todo el mundo inmaterial. También vemos en esta confesión que la obra creadora es hecha por la Trinidad en su totalidad. Sin embargo, vemos que cada uno desarrolla una tarea específica a la hora de hacer la creación, pero finalmente todos de forma trinitaria terminan haciendo lo que es la creación. Vemos que es la palabra que es eterna, se está refiriendo a Jesucristo, mediante el cual hace todas las cosas, tal como se menciona en Juan 1:1, menciona la palabra, aquí asimismo se menciona en esta confesión a Jesucristo, y vemos que por medio de él se hacen todas las cosas, como dice en Colosenses 1:6. Entonces todo es hecho mediante él, así que él es el ejecutor de la creación. De la misma forma, el Espíritu Santo se nos muestra como el conservador en el momento de la creación de todas las cosas. Así que con eso vemos que toda la creación es hecha de forma trinitaria: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo, nos dice que todas las cosas son hechas buenas por la misma naturaleza de Dios. O sea que como Dios es bueno, Él todas las cosas que hace por naturaleza deben ser buenas. Entonces podemos decir que Dios no ha hecho la mentira, Dios no ha hecho al hombre malo por naturaleza, ni a Satanás malo, sino que todo lo que ha creado Dios debe ser bueno. Y por último, vemos que el infinito amor y preocupación de Dios por su creación, con su creación, para el hombre. Vemos que Dios crea todas las cosas de una forma especial para el hombre. Incluso Juan Calvino dice en su Institución que la forma de hacer la creación nos muestra a la corona del ser humano como de forma especial, porque termina toda la creación, lo hace hermoso, para luego
el hombre pueda vivir en él. Entonces vemos que todas las cosas que ha dado Dios son buenas y son buenas para el hombre. La comida, los paisajes hermosos, los ángeles que nos protegen, todas las cosas Dios las ha hecho con un fin especial, en este caso para el hombre y de forma especial para su pueblo. Todas las cosas Dios las ha hecho para eso. Luego nos menciona contra los maniqueos y marcionistas. Dice, por nuestra parte afirmamos que todas las cosas provienen de un fundamento único, original. De aquí que desechemos la opinión de maniqueos y marcionistas, que en forma atea enseñan que existen dos fundamentos del ser y dos naturalezas, o sea, naturaleza del bien y del mal, y dos fundamentos originales, por consiguiente dos dioses enemigos, un dios del bien y un dios del mal. Entonces, ¿qué enseñan los maniqueos y marcionistas? Los maniqueos vienen de su profeta, o que ellos mencionan como un profeta, quien es Mané. Esto es una herejía surgida en el siglo III, y nos dicen que hay un reino de luz y un reino de oscuridad, un tipo de dualismo. Entonces ven como el Dios, hay un Dios bueno que finalmente crea todas las cosas de luz buenas y todas las cosas espirituales, por ende serían buenas. Pero por otra parte existe el mal que existe desde el principio y que crea todas las cosas materiales. Entonces vemos que para ellos lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y estas son dos luchas que siguen permanentemente. También están los marcionistas. Marción es un obispo excomulgado, una herejía surgida en el siglo II, que nos dice que Yahvé es el autor del mal. Este sería el Dios del Antiguo Testamento, y dice que ¿por qué existe el problema del mal? Porque existe un Dios en el Antiguo Testamento que hizo las cosas mal. Sin embargo, vamos al Nuevo Testamento y vemos a Cristo, que es bueno y que es el verdadero Dios, que también puede tomar la forma de Cristo. Y entonces vemos que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en guerra con un Dios malo y un Dios bueno en el Nuevo Testamento. Entonces, con todas estas cosas, la confesión helvética habla en contra de ellos. No es que exista alguien que haya creado algo malo y alguien que haya creado algo bueno, sino que toda la creación fue hecha por Dios, y en un principio fue hecha buena en gran manera, como nos dice Génesis 1:31. No es solo lo material, no es solo lo inmaterial lo bueno, sino que incluso nuestro cuerpo es bueno porque es creado por Dios. También se nos habla sobre los ángeles y demonios. De entre todas las criaturas sobresalen los ángeles y los hombres. Acerca de los ángeles dice la Sagrada Escritura: el que hace de los vientos sus mensajeros y sus ministros del fuego flameante. Y también no son todos ellos espíritus serviciales enviados por causa y para bien de aquellos que han de heredar la salvación, por cuanto el diablo, Jesús mismo testifica: del principio era un asesino y no permanecía en la verdad, porque en él no hay verdad. Si mentiras dice de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Por eso enseñamos que los ángeles han permanecido obedientes y están destinados para servir fielmente a Dios y a los hombres. Los otros, empero, cayeron por su propia culpa, fueron condenados al mal y son enemigos de todo lo bueno y de los creyentes. Entonces vemos que Dios crea los ángeles y los hace todos buenos. Pero vamos a ver algunas diferencias que nosotros vemos como los ángeles y los demonios que aparecen en esta confesión. Vamos a ver que los ángeles finalmente son los que se mantienen en la gracia, aquellos que no pecaron contra Dios y se van a mantener por siempre fiel a Dios. Dios los hace mensajeros para manifestarse a los hombres. Y finalmente su labor es servicial y abarca distintas áreas. Vemos que sirven principalmente a Dios, y en su labor de servir a Dios también sirven a los hombres, los protegen, y no son creados simplemente porque Dios necesitara ayuda, sino Dios los crea para bien de sus hijos,
y para manifestar aún más su gloria. Sobre los demonios, vemos que cayeron por su propia culpa. No es que los demonios, Dios los haya hecho malos, sino que cayeron de su estado original. Su trabajo siempre es intentar destruir la gloria de Dios. O sea, todo lo que ellos hacen, finalmente lo van a ocupar para hacer que Dios se vea mal. Por eso la confesión nos dice que primero intentan destruir todo aquello que es bueno y también intentan destruir a los escogidos de Dios. Son adversarios de Dios y buscan hacer lo malo, y también de los creyentes. Por eso nos dice que el diablo anda cual león rugiente y que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, señores de estas tinieblas. Por eso, porque realmente tenemos un enemigo poderoso, que son los demonios que están siempre en contra de nosotros. No es algo ilusorio. En cuanto al diablo, Cristo lo describe como aquel que fue desde el principio homicida. Pero con esto no queremos decir que Satanás en el principio fue creado malo, sino que queremos decir que qué es lo que está dentro de Satanás, cómo él actúa, cuál es el principio que está dentro de él, y realmente es maldad. Dios lo hizo bueno y Satanás cayó. Juan Calvino comenta esto acerca de Satanás, porque él con sus mentiras hace la guerra a Dios, con sus tinieblas oscurece la luz, con sus errores enreda el entendido de los hombres, aviva odios, aviva luchas y revueltas, y todo esto a fin de destruir el reino de Dios. Final, una de las últimas cosas de la creación es el hombre. En cuanto al hombre, ya dice la Escritura que fue en el principio, fue creado bueno y a la imagen de Dios, y que Dios le puso en el paraíso como Señor de todo lo creado. Es lo que tan maravillosamente ensalza David en el Salmo 8. Además, Dios le dio una compañera y bendijo a ambos. Manifestamos por nuestra parte que el hombre contiene dos elementos distintos en una sola persona. Un alma inmortal que al desligarse del cuerpo ni duerme ni muere, y un cuerpo mortal, el cual ciertamente en el juicio final resucitará de entre los muertos, de manera que a partir de entonces, sea en vida, sea en muerte, permanece eternamente. Entonces vemos que otra de las creaciones del Señor fue el hombre. Crea al hombre a la imagen de sí mismo, y con esto queremos decir que la justicia original, o sea, con santidad, con justicia y con un conocimiento verdadero. Además podemos ver en nuestros propios sentimientos, voluntades, que el hombre no va a morir, pero de forma especial esta confesión destaca el señorío sobre la baja creación, es decir, el señorío que va a tener el hombre sobre todo lo que es la creación, siendo el hombre el pilar fundamental de esta. Todas las otras cosas las puso debajo de sus pies, como nos dice el Salmo 8, 6 al 9, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces de la mar. Todas las cosas finalmente el hombre se va a enseñorear de él. Esta es una misión dada por Dios a Adán, y además es lo que tiene que cumplir. Y al mismo tiempo, como se comunica con Dios, vemos esta doble faceta del hombre, que finalmente va a ser rey siendo señor de la creación, y también va a ser sacerdote al comunicarse con Dios. Esto es algo que se repite a lo largo de todo el Antiguo Testamento y se ve de forma especial incluso en la creación. También vemos que Dios le da una compañera, una ayuda perfecta, y finalmente Dios crea el matrimonio luego de crearlos, y vemos que esto está destinado a ser entre un hombre y una mujer. Y también vemos un claro guiño a lo que es la dicotomía, o sea que el hombre es solo compuesto de un alma inmortal y un cuerpo mortal. El alma inmortal, al morir el hombre, se va con Dios, que lo creó, y un cuerpo mortal que finalmente va a ir va al sepulcro y va a resucitar al día del juicio.
Estas son las dos partes del hombre y solo esas dos. Por último, lo que nos muestra esta confesión sobre la creación son las sectas. Condenamos el parecer de todos aquellos que se burlan de esto o que con razones sutiles niegan la inmortalidad del alma o afirman que el alma duerme o que es en parte de Dios. Resumiendo, condenamos todas las opiniones de aquellos que, apartándose de la sana y verdadera enseñanza, se refieren a la creación, los ángeles, los malos espíritus y el hombre. Conforme a todo esto nos ha sido transmitido por la Escritura, por las Sagradas Escrituras en la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Entonces, ¿qué son las cosas que condenan, que dicen las sectas? La inmortalidad del alma. Algunos dicen que el alma es una parte de Dios, y también se condena finalmente todo lo que nos ha dicho las Sagradas Escrituras. Vemos que esta confesión no indaga mucho más allá de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, en el caso de Satanás, vemos que cae, pero no se nos dice exactamente por qué cae. Entonces, esta confesión va a condenar todos los que intentan ir más allá de lo que la Escritura o que finalmente atacan directamente. Eso es lo que nos enseña la segunda confesión helvética sobre la creación. Voy a dejar de compartir. Bueno, vamos a seguir de inmediato. Así que voy a pedir a Andrea y Connie que tienen la siguiente exposición sobre la creación. Van a hablar del Catecismo de Heidelberg y la Confesión Escocesa. Se salió la pantalla. Ya, se ve, ¿cierto? Y se escucha. Es lo importante. Bien, a nosotras entonces nos toca hablar también acerca de este tema que ya estamos viendo, que es la creación, pero como bien dijo David, desde el punto de vista de la Confesión Escocesa y el Catecismo de Heidelberg. Ya, entonces voy a comenzar yo con lo que dice la Confesión Escocesa. Espérenme un poquito. Ahora sí. Ya, entonces, el capítulo 2 de la Confesión Escocesa habla específicamente de la creación del ser humano y es el único capítulo en el que nosotros encontramos referencia a la creación. Y dice: confesamos y reconocemos que nuestro Dios creó al ser humano, es decir, a nuestro primer padre, Adán, conforme a su imagen y semejanza, a quien dio sabiduría, autoridad, justicia, libre determinación y conciencia de sí mismo, de modo que en la totalidad de la naturaleza del ser humano no se encontrase imperfección alguna. De esta dignidad y perfección ambos, el hombre y la mujer, cayeron, la mujer siendo engañada por la serpiente y el hombre obedeciendo la voz de la mujer, y ambos conspirando contra la soberana majestad de Dios, quien en palabras claras les había advertido previamente que perecerían si se atrevían a comer del árbol prohibido. Entonces, nosotros podemos dividir este capítulo en dos grandes partes. La primera es la creación del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios, dándole sabiduría, autoridad, justicia, libre determinación y conciencia de sí mismo, y una segunda parte que básicamente habla de la caída del hombre, ¿ya? En el que podemos ver los hechos ya descritos anteriormente, que se resumen en que la mujer es engañada, el hombre obedece a la mujer, y ambos conspiran contra la soberana majestad de Dios. Podemos profundizar también un poco más la idea de estos términos, imagen y semejanza, apoyándonos un poco en lo que habla Berkhof en su teología, en el capítulo 17, cuando habla sobre el hombre como una imagen y semejanza de Dios. Como leemos entonces en los versículos que están ahí puestos en la pantalla, los términos imagen y semejanza se utilizan como sinónimos e indistintamente. Ya podemos ver en Génesis 1:26 las palabras imagen y semejanza, el término,
En Génesis 1:27 imagen, en Génesis 5:1 semejanza, en el 5:3 imagen y semejanza, en el 9:6 imagen, pero como una expresión también completa de la idea. También podemos observar esto en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 11:7, como imagen, en Colosenses 3:10, imagen nuevamente, y en Santiago 3:9, semejanza. Entonces estos versículos, sostiene Berkhof, dan evidencias a que ambos términos se usan indistintamente, ¿ya? O sea, son sinónimos, se usan para expresar la misma idea. La opinión corriente es que la palabra semejanza fue añadida a imagen para expresar que esta imagen de Dios fue extraordinariamente parecida a una imagen perfecta. Ya, eso como primera instancia. Ahora, la imagen de Dios según la cual fue creada el hombre incluye lo que generalmente se llama la justicia original, o más detalladamente es el conocimiento verdadero, la justicia y la santidad. Entonces, tenemos como base que Dios hizo al hombre muy bueno y justo, como sostiene Berkhof, pero nosotros aquí podemos ver en Génesis 1:31 y Eclesiastés 7:29, en la versión que nosotros utilizamos, que dice bueno en gran manera y recto. En el Antiguo Testamento encontramos maneras más precisas, encontramos de manera más precisa esta naturaleza de la condición del hombre cuando hablamos del hombre que ha sido renovado en Cristo, es decir, que se le ha hecho volver a su condición original. La condición del hombre restaurado en Cristo no es una neutralidad ni buena ni mala, en la que la voluntad guarda el equilibrio, sino que es una condición del verdadero conocimiento, justicia y santidad, como podemos ver en Colosenses 3:10, que dice, y revestidos del nuevo, refiriéndose al hombre, ¿cierto? El cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Y también podemos apoyar esto en Efesios 4:24, que dice, y vestir el nuevo hombre, que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces estos tres elementos constituyen la justicia original que fue perdida por el pecado y, como dicen estos versículos, reconquistada con Cristo. Ahora, respecto a la caída fue ocasionada por la tentación de la serpiente que sembró en el hombre las semillas de la desconfianza e incredulidad, ¿ya? Aunque Adán era la cabeza del pacto, el tentador se dirigió a Eva probablemente en primer punto dice, al no ser ella la cabeza del pacto, no tendría el mismo sentido de responsabilidad respecto a este. En segunda instancia, Eva no había recibido el mandato de Dios directamente, sino de forma indirecta, y consecuentemente sería más susceptible al argumento y a la duda. Y en tercer lugar, con seguridad demostraría ser el agente más efectivo para llegar hasta el corazón de Adán. El procedimiento que usó el tentador entonces aquí es claro. Y aquí lo vamos a ver con esta pequeña línea de tiempo para comprenderlo de mejor manera. En primer lugar, siembra la semilla de la duda, poniendo en discusión la buena intención de Dios y sugiriendo que su mandato era un atropello a la libertad y derechos del hombre, ¿ya? Cuando se da cuenta que esta semilla ya tenía raíz, añade las de incredulidad y orgullo, negando que esta transgresión resultara en muerte e insinuando que el mandato había sido con el propósito de mantener al hombre en sujeción. El tentador le afirma que al comer del árbol se volverían como dioses, eso ya lo sabemos también. Esta esperanza entonces indujo a Eva a mirar ansiosamente el árbol, el deseo le alzó la mano, comió, le dio a su marido y también comió, ¿ya? Y por último, después de que pecaron, viene la caída. Entonces, nosotros podemos ver esto más claramente en Génesis 3:6, que está proyectado en la pantalla y que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella.
También podemos ver en Génesis 2:17 que dice, mas el árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces esta es la advertencia que Dios le había hecho al hombre y que al desobedecer este mandato trajo consigo la caída de la condición perfecta con la que ellos habían sido creados. Esto entonces es lo que nosotros podemos hablar respecto a la confesión escocesa, que en el capítulo 2 habla respecto a la creación. Así que ahora vamos a ver la segunda parte. Te pedí el control, ¿me lo diste? Sí. Ya. Vamos a ver lo que dice ahora el Catecismo de Heidelberg acerca de la creación. Tenemos que contextualizarlo más o menos en la parte 1 del Catecismo, que nos habla acerca de la miseria del hombre, ¿ya? Y es la pregunta número 6, que dice lo siguiente. ¿Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Recuerden que estamos viendo la miseria del hombre, por eso está escrita de esta forma esta pregunta. Y la respuesta que da el Catecismo dice, no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Vamos a ver ahora un pequeño comentario que hizo Ursino acerca del Catecismo. Y él, bueno, vemos que esta respuesta se basa en los versículos que ya había comentado Connie, así que los voy a pasar. El único distinto es este, que está en 2 Corintios 3:18, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Entonces Ursino hizo un comentario acerca de esta respuesta, y en el fondo va haciéndose preguntas y va respondiendo a estas preguntas. Dice, ¿cuál era el estado en el que Dios creó al hombre originalmente? Según lo que leímos en la respuesta, era sin pecado, ¿ya? Sobre todo enfatizaba esto, que era bueno y a la imagen de Dios. ¿Y qué significa a la imagen de Dios? Que era bueno, sabio, justo, santo, feliz y Señor de todas las demás criaturas. Vamos a hablar más o menos a qué se refiere. Y tiene un propósito, este estado, en saber que el estado original en que Dios creó al hombre. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Es para saber que el ser humano ya fue creado sin pecado, por lo tanto Dios no es el autor de este. También nos sirve, nos ayuda para ver la miseria en la que estamos y reconocer también la misericordia de Dios. Nos sirve a nosotros también para reconocer la grandeza de los beneficios que hemos recibido y también ver nuestra indignidad. Nos sirve también para buscar a Cristo con fervor, para también recuperar la dignidad y la felicidad perdida. Y también para agradecer nuestra restauración. Entonces, este es uno de los propósitos y en verdad son súper grandes que tiene y que nos debe llevar a reflexionar acerca de la condición en la que Dios nos creó. Tenemos que pensar en cada una de estas cosas y agradecer cada uno de estos propósitos por los cuales Dios nos revela también de que fue el hombre creado sin pecado. ¿Con qué fin creó Dios al hombre? Yo creo que es como la respuesta fácil que todos tenemos: para su gloria. Y es importante saber, Ursino dice de que tenía que crear, o en verdad quiso crear seres racionales para que le conocieran y de esa forma alabarle, ¿ya? También para que profesaran e invocaran su santo nombre, para darle alabanza y acción de gracias por el amor y la obediencia. También, ¿con qué fin creó Dios al hombre? Para cumplir con sus preceptos, dándole gloria de esta forma. Y también seres que disciernen su sabiduría, bondad y poder, y así son agitados para magnificar y alabar su nombre. Así que
vemos que es como el objetivo general, por así decirlo, su gloria, pero tenemos todos estos específicos que son los cuales nosotros cumplimos el objetivo general, que es darle la gloria. Vamos a ver a qué se refiere con la imagen de Dios en el hombre. Ursino habla de esto y que habían partes en las cuales Dios reflejaba su imagen en nosotros. ¿Qué partes vemos? Una mente que conoce correctamente la naturaleza, voluntad y obras de Dios. También una voluntad que obedece libremente a Dios y una correspondencia de todas las inclinaciones, deseos y acciones con la voluntad divina. Tenemos que pensar, obviamente, en el hombre creado, bueno, sin pecado, ¿ya? Tenía unos extras, además, este hombre, felicidad y deleite en Dios, y dominio sobre todas las criaturas, peces, aves, bestias y otros seres vivos. Pero ¿qué pasó? Aún tenemos la imagen de Dios, tenemos que pensar en que la imagen de Dios fue la original con la cual el hombre fue creado y era una imagen gloriosa. ¿Qué pasó? La caída, pasamos a tener una imagen de Satanás, que era una imagen odiosa, según Ursino, pero a pesar de eso, aún quedan chispas o vestigios de la imagen de Dios, que son algunos restos que van quedando en nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de estos y cuál es el propósito de estos vestigios que aún tenemos en el hombre caído. Obviamente para su gloria, pero vamos a ver cómo. Para que sean testimonios de la misericordia y bondad de Dios para con nosotros, indignos como somos. También porque Dios puede hacer uso de estos vestigios para restaurar su imagen en nosotros. También para que los malvados no puedan tener excusa. Y vamos a ver acerca de la restauración, que es lo último que habla Ursino, y que solo Dios puede hacerla. Eso es lo primero que hay que tener claro, y que solamente Dios puede restaurar esto a través de Cristo. Y esta restauración continúa durante toda la vida, y también lo que comenta Ursino es que esta restauración será consumada recién en la resurrección. Eso es lo que habla el Catecismo de Heidelberg acerca de la creación. Ya. Gracias, chiquillas. David tuvo un problema, al tiro vuelve. Pero ahora va a seguir Román con Anita, que van a seguir hablando de la creación según la confesión hugonote. Hola, Hola. voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? ¿Sí? Ya. Bueno, con Anita nos tocó presentar lo que habla la creación de la confesión hugonote. Y vamos a hablar en lo que respecta al tema de la creación, siguiendo la misma temática ya descrita por los demás. Y hablando específicamente de esta confesión, podemos decir de que vamos a tratar tres cosas bien breves, no, porque la misma confesión no se detiene tan específicamente como lo han hecho las otras confesiones ya expuestas. Entonces vamos a introducir con un breve resumen de lo que habla Hodge sobre la creación, y es un resumen verdaderamente, dado que también en otras presentaciones de la semana pasada también se habló de ello. Y lo que habla esta confesión es principalmente sobre la creación de los ángeles y demonios, y en el punto 9.1 habla sobre la creación del hombre. Para introducir entonces el objetivo es conocer estos puntos que aborda la confesión de La Rochelle y en relación a la creación, y comparar, y va a ser de una duración breve de unos 15 minutos aproximadamente esta exposición.
sobre la creación, ¿no es cierto? Recordando lo que dice la teología de Hodge, es que las teorías humanas principalmente dejan el origen de las cosas sin explicación y finalmente, como están apartados de una visión teísta, son ateas. Niegan la existencia de un ser creador para poder explicar la creación de todas las cosas. Y finalmente, en lo que se respecta a la doctrina escritural en relación a la creación, es que esta nos habla de la creación de todas las cosas, pero fuera de Dios, ¿no es cierto? Y vemos cómo también la doctrina escritural nos habla de que todas las cosas fueron creadas por su voluntad, ¿no es cierto? Y su poder principalmente. Ya sabemos que su voluntad está empapada de cada uno de sus atributos. Un tema aparte sería el describirlo. Y finalmente, cuando Hodge habla del universo, nos habla, ¿no es cierto?, de que este no es eterno, tiene un inicio y que fue creado de la nada. De ahí viene el concepto de ex nihilo, pues no surgió de ninguna sustancia preexistente y también este mismo no era necesario. Dios por sí mismo era autosuficiente y podría no haberlo creado. Así se resume entonces la creación principalmente y de manera muy somera, en que hay una primera creación que es inmediata e instantánea, que se forma a partir de ninguna sustancia preexistente, como se explicó sobre el concepto de ex nihilo y también en las otras presentaciones. Y hay una segunda creación que era mediata y gradual, que es a partir de la materia preexistente y comparación. Entonces, lo que nos habla en primer lugar la confesión hugonote es que en el punto número 7 se establece lo siguiente: creemos que Dios, en tres personas cooperantes y por su poder, sabiduría e incomprensible bondad, creó todas las cosas, no solamente el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, sino también los espíritus invisibles. Entonces vemos cómo se nos menciona y se nos habla de una serie de versículos en el punto en donde dice que Dios creó todas las cosas existentes, ¿no es cierto? Como dice Génesis 1:1, en que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También ahí la misma confesión nos da tres referencias más en relación a esto. También se nos menciona que Él también hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando del pan, ¿no es cierto?, de la tierra, como dice Salmo 104:14. Se nos habla aquí netamente de esta creación también de, si lo pudiésemos clasificar, material. Están los peces de la mar, ¿no es cierto?, como está mencionado en el Salmo 104:25, dice asimismo, esta gran mar y ancha de términos, en ella pescados sin números, animales pequeños y grandes. Entonces vemos cómo la tierra, ¿no es cierto?, estaba compuesta de toda suerte y gama de seres creados, ¿no es cierto?, por Dios, y tanto en el mar, en la tierra y en el aire, ¿no es cierto? Todo ello se nos menciona en el punto número 1 de este párrafo. Pero no tan solo vemos en la confesión que se nos habla de una creación material, sino que también Dios es el autor de una creación inmaterial, ¿no es cierto?, como lo son los ángeles y los demonios, como vamos a ver a continuación. Entonces, en el punto 7 también se nos habla que de estos algunos, ¿no es cierto?, Satanás y sus demonios cayeron en la perdición, mientras que los otros, los ángeles, perseveraron en la obediencia. La confesión revela que creemos que los primeros, habiéndose hundido en la perversidad, son enemigos de todo bien y por consecuencia de toda la iglesia, y que los otros, habiendo sido preservados por la gracia de Dios, son servidores encargados de glorificar su nombre y de servir en la salvación de los escogidos. Haciendo una distinción de estos dos grandes grupos de seres espirituales, sería, ¿no es cierto?, muy redundante repetir lo que se habló con David, que en verdad una gran parte de los que siguen fieles a Dios están y permanecen en su gracia, y los otros, ¿no es cierto?, desobedecieron a Dios, ¿no es cierto?, y perseveraron en su perdición, cayeron en la perdición. Por tanto, también se nos revela que fue por su propia voluntad. En este primer grupo, ¿no es cierto?, en donde se incluye también a Satanás, la confesión nos brinda una cantidad suficiente de textos, no muy extensa, que hablan sobre esto, sobre la condición de los ángeles caídos. Uno de ellos es 2 de Pedro 2:4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñados en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Y por otra parte también la confesión nos provee de textos
que principalmente están basados en el Salmo 103:20, que dice: bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Entonces vemos que la creación, ¿no es cierto?, que era la primera, estaba incluido, ¿no es cierto?, todo el universo, y que fue creada, ¿no es cierto?, de una manera en que no requiriese de alguna sustancia preexistente. Y en esta categoría caen todas las cosas que están contenidas en este universo, en la creación del mundo, la creación de, de todas las cosas que están en él, y que finalmente, ¿no es cierto?, concluye con la del hombre, que categorizaría en la segunda creación, porque fue formado a partir del polvo de la tierra y del aliento que Dios mismo pone en el ser del hombre. Y por el lado de la creación segunda, al hablar del hombre, habla principalmente de su pecado. En relación directa de la creación, lo único que menciona la confesión es lo siguiente: creemos que el hombre, que fue creado puro, sin la menor mancha y conforme a la imagen de Dios, está por su propia culpa caído de la gracia que había recibido. Él se separó de Dios, que es la fuente de toda justicia y de todo bien, al punto que su naturaleza está ahora enteramente corrompida. Eh, Resumiendo un poco este último punto, nos habla de que si tuviésemos que evaluarlo desde el punto de vista de la condición del hombre, Dios hizo al hombre, ¿no es cierto?, en un estado puro, en un estado perfecto, que conforme a la imagen de Dios, estaba en un estado que era bueno en gran manera, y que por su propia culpa, ¿no es cierto?, a causa de la caída y del pecado, ¿no es cierto?, el pecado y la caída, él, ¿no es cierto?, entra y adquiere un estado de depravación total, pues él se separa de Dios voluntariamente a través del pecado y se corrompe completamente. Entonces, esta confesión también apoya la creencia de la corrupción total del hombre. Esto nos habla principalmente de cómo el hombre cayó brevemente y de cómo Dios establece que la creación inicial del hombre era perfecta y pura. Esta confesión particularmente no se interioriza en cada uno de estos aspectos. Y si tuviésemos que hablar un poco de la misma confesión, Calvino de hecho la critica un poco, no porque no haya sido exacta, de hecho él es uno de sus autores, sino que por el apuro con lo cual sus creadores le obligaron a enviar, ¿no es cierto?, la ayuda para poder completarla. Entonces, sin duda, y quizás por la premura, es que no se ha detallado tanto como en otras confesiones algunos aspectos que hablen más de algunos detalles de la creación en general. ¿Ya? La del hombre sí la detalla en el punto número 9, pero la de la creación específica, ¿no es cierto?, tuvimos que recurrir un poco a ayudarnos con Hodge para poder darles un resumen. Pero dado que nosotros creo que somos la última confesión, ya todo el contexto ya fue repetido por los demás. Así que ese es en resumen más o menos de lo que habla esta confesión. Muchas gracias. Gracias, Román. Muy bien, con estas tres confesiones damos por finalizado el tema que estábamos viendo, que estábamos revisando, que era el de la creación. Y la próxima semana nos va a tocar la providencia. Le damos las gracias a todos por la exposición y por su tiempo, y esperamos vernos la próxima semana.